Estamos grabando la sesión. ¿Me avisan si ven mi pantalla, por favor? La de Microsoft Azure Panamá. Pues, Sí, sí la vemos. Dale, gracias, profe. Eh, Gracias a todos por acompañarnos en esta noche del martes 21 de octubre a esta sesión de Microsoft Azure Panamá. Esta sesión es gracias a la comunidad Dojo, a OS Digital Consulting y Dojo Cloud. Principalmente bajo el paraguas de la comunidad Dojo con el lema de cambiando vidas por medio de la formación en ciberseguridad. El PAL es una organización, somos una organización no gubernamental sin fines de lucro con la misión de ofrecer oportunidades de crecimiento profesional por medio del programa Formación, Aceleración y Actualización Continuas en temas de seguridad de la información, infraestructura web y tecnología. Y tenemos al profe Snape, que es quien lidera a toda esta comunidad. Y este branch o rama es el Dojo Cloud, donde hablamos sobre diferentes nubes y cómo poder utilizar esto en las tecnologías de hoy en día y en este caso específicamente la nube de Microsoft Azure. También gracias al patrocinio de OS Digital Consulting, el cual es una empresa que queda en el estado de Florida, en Fort Lauderdale, y tiene 25 años de experiencia con muchos ingenieros expertos en la comunidad de Microsoft y siempre está buscando personas diferentes, personas con este conocimiento en Azure de todo LATAM, desde Argentina hasta México, de igual forma del norte. Para todos los estudiantes que nos acompañan, los invitamos a participar como Microsoft Learn Student Ambassador. Esta reconocimiento es cuando estás en la universidad y fomentas con otras personas de tu universidad todos los beneficios que tienen con Microsoft. Ejemplo, Microsoft, al tener un correo estudiantil, tienen 100 créditos de Azure, con lo cual pueden jugar con con la inteligencia artificial, creando nubes, creando dockers, creando aplicaciones, variedad de servicios y soluciones que tiene Microsoft Azure. Cualquier pregunta que tengan, tienen a Gary, me tienen a mí, tienen a Carlos Solís. Pueden realizarnos cualquier pregunta para poder ser Microsoft Student Ambassador. También los invitamos a seguirnos en Microsoft Comunidad. Ya en un rato les coloco este link y en esta comunidad es donde nosotros colocamos todos los eventos que realizamos de parte del grupo de Azure Panamá para que estén enterados y puedan ingresar, puedan estar al tanto de qué se está haciendo. De igual forma, tenemos un grupo en Azure y un sitio web. Tenemos un grupo en LinkedIn, el cual nos pueden escribir y nosotros estamos a la orden para contestarles. De igual forma, para estar al tanto de todos los eventos que está realizando Panamá. Otros eventos, en este caso de ciberseguridad, la comunidad Dojo, este sábado 25 de octubre dará conferencias sobre ciberseguridad en la Universidad Tecnológica de Chiriquí. Si te encuentras en Chiriquí, es un evento gratuito, te invito a participar. Y como comenté en un rato, ya voy a colocar estos links en el chat para que puedan seguirlo. Otro evento que se estará realizando de la rama Dojo Machine Learning es el AI Show and Tell, donde si tienes alguna idea de inteligencia artificial, si estás trabajando sobre algo, te invito a asistir. Y si solo quieres escuchar, de igual forma estás bienvenido. Es una comunidad donde todos podemos aprender de todos y estar al tanto de lo que estamos haciendo y lo que está haciendo otras personas de diferentes sectores. Esto se realizará de forma presencial en la UTP, en Panamá, en el salón de FIS.
Y también los invito el sábado 15 de noviembre a la conferencia de Amelia Conf por parte de la comunidad Dojo, el cual se enfoca en conferencias de inteligencia artificial y machine learning. Es una de las más importantes y si te gustaría estar al tanto de todo lo que está pasando en estas áreas, te invito a participar. De parte de la comunidad de Azure Panamá, siempre estamos bienvenidos con quien desee colaborar. Se necesita manos en diseño o speaker o cualquier ayudita que quieran realizar, están bienvenidos a participar. Y sin más, bueno, hoy tenemos a un crack, una persona que admiro bastante en estos temas de Microsoft y con bastante experiencia. Ajá, con bastante experiencia y es a Gary Lezama. Él nos va a estar hablando de la importancia de la ciberseguridad hoy en día y cómo podemos estar monitoreando todo esto. Y sin más, dejo a Gary presentarse. Bueno, primero, buenas noches para todos. De verdad que muchas gracias por acá también. A todos los que me han invitado, Alexander también principalmente, y por haber organizado esto, definitivamente sin ti yo creo que no hubiese toda la cantidad de personas que hay, así que te felicito por eso. Para mí nuevamente es un honor de estar aquí, pues yo siempre encantado con aportar a la comunidad. Pues aunque a veces no existe el tiempo, se saca, obviamente, para poder, digamos, compartir un poquito de los conocimientos, de las cosas nuevas que se van, digamos, que van saliendo y de las cosas que nosotros como colegas, por decirlo así, pudiésemos intercambiar también. Bien, voy, voy a compartir mi pantalla ahora, te la robo, Alexander. Avísenme solamente cuando puedan ver. Mire, ese man se llama Gary. Ya se puede ver. Gary. Ok, muy bien. Bueno, Okay. Abre, Gary, el micrófono, por favor. perdón, ahora sí, creo que alguien me muteó también. Bien, a ver, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a enfocar un poco la charla sobre todo el tema de cero confianza. No sé si ustedes habrán, digamos, escuchado ese término o lo manejen muy bien o sea parte de su filosofía, sea donde sea que ustedes, digamos, laboren. Y pues algo que definitivamente cada vez está tomando un poco más de relevancia, cada vez las organizaciones están tomando muy en serio este tema y este asunto porque pues definitivamente es como la estrategia adecuada para poder mitigar la mayor cantidad de y reducir riesgos a nivel de dentro de una organización. Bien, el enfoque que le vamos a dar hoy a la charla pues básicamente va a ser... a ver, vamos a abordar desde una perspectiva holística de todos los componentes de Azure, pues obviamente para eso estamos acá. Eh, creo que, bueno, si hay alguna pregunta me hacen saber por si acaso. Pueden levantar la mano también. Gracias. Sí, sí, muy buen punto, Cristian. Bien, entonces, antes de abordar esto, primero quisiera, digamos, abordar también el tema de por qué estamos teniendo esta conversación, o sea, por qué es tan importante el tema de cero confianza. Bien, para empezar, eh, lo más importante de todo este tema no es desconfiar, por decirlo así, abiertamente en las personas o en cualquier individuo, ya sea externo o interno interno de la organización, sino también es cómo puedo yo, digamos, uno, adoptar una estrategia, ¿ok? O una filosofía, pudiésemos decir también, que me permita mantener lo más alejado posible lo que serían los tipos de ataques, atacantes, intrusos, llámese como sea que le quieran llamar, pero esa es la parte más importante. Uy, perdón, le di al clic que no era. Voy nuevamente. Eh, Bien, ahora, dicho eso, pues tenemos que obviamente entender varios puntos. Uno es cómo nuestras tecnologías dentro de una organización,
llámese desde servidores, llámese de firewalls, llámese accesos, llámese de nube, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos básicamente dentro de una organización que inclusive está también los dispositivos con los cuales utilizamos para acceder, todos ellos son parte de un entorno que normalmente suele ser complejo, ¿bien? Porque definitivamente tenemos que preocuparnos por cada uno de esos assets y principalmente de la información de cómo la vamos al final proteger. Recordemos que esta conversación de seguridad no es para proteger dispositivos, no es para proteger exactamente usuarios. Claro que hay que protegerlo, pero el objetivo final es proteger la información. Bien, de nada vale que básicamente nos enfoquemos tanto en proteger todo el perímetro, por ejemplo, pero al final, cuando alguien puede entrar, o inclusive algún no intruso, sino realmente una amenaza interna, que puede ser incluso un empleado, pueda acceder de forma libre y abierta a la información, pues obviamente también tenemos un riesgo interno. Bien, ahora, también estamos, digamos, confiando mucho en las redes. Definitivamente eso era algo, una conversación muy, muy del pasado, donde normalmente decíamos y le delegábamos toda la responsabilidad de seguridad a todo lo que era parte del perímetro. En otras palabras, al firewall. Si estaba del firewall hacia acá, pues podríamos decir que estaba seguro, entre comillas. Hoy en día no es así, sobre todo porque la realidad es otra. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que permiten, no sé, trabajo híbrido, trabajo remoto, que permiten la flexibilidad también de poder conectar, por ejemplo, aplicaciones, información corporativa desde cualquier dispositivo. Llámese dispositivos corporativos, que son las computadoras que a ustedes y a mí nos entregan en el trabajo, como también dispositivos personales. Obviamente eso es otro reto muy importante de cómo podemos nosotros como organización proteger ese tipo también de, digamos, de posibles flancos de ataques. ¿Ok? Bien. Ahora, luego tenemos también, bueno, justamente lo que les estaba mencionando, todo lo que ha ido poco a poco evolucionando, de ya no solamente trabajamos con escritorios que van a estar en la oficina, tenemos no solamente puestos de trabajo fijos, sino ahora somos mucho más abiertos. Bien. Y punto también bastante importante es que los atacantes hoy en día pues están enfocando todo su esfuerzo principalmente en la parte de atacar justamente identidad. Bien, ¿por qué? Porque la identidad es el nuevo, digamos, el nuevo perímetro. Bien, y si no protegemos bien la identidad, de hecho es algo que vamos a hablar muy a detalle, pues definitivamente dejamos muy, pero muy vulnerable lo que es nuestro entorno. Bien, para eso entonces vamos a hablar tecnologías, por ejemplo, de multifactor de autenticación, tecnologías como por ejemplo eh, acceso privilegiado. Vamos a hablar también de otras tecnologías como inclusive control de acceso, porque al final es parte de un todo, no solamente controlar o robustecer la, digamos, el acceso o el, ¿cómo se llama? o la autorización, sino inclusive también aquellos, sobre todo, usuarios que son muy privilegiados en una organización, ejemplo, aquellos que tengan roles administrativos dentro de tecnología, pues definitivamente tenemos que cuidar. Bien, y esos son los que básicamente es como el donde los atacantes normalmente suelen buscar. Bien, pueden un atacante entrar por una cuenta que tal vez pueda tener digamos, un acceso débil, pero al final el atacante no se va a quedar con eso. El atacante va a tratar de moverse lateralmente para poder obviamente buscar al pez gordo, como dicen, ¿no? Bien, por eso es que justamente estamos teniendo esta conversación de Zero Trust. Ahora, ¿qué es Zero Trust exactamente? Realmente es una estrategia, es una filosofía, no es una tecnología, para empezar, que se basa en tres principios. Bien, tenemos, por ejemplo, el principio de las, ¿cómo se llama? Perdón. Digamos que el Zero Trust, para empezar, como les iba mencionando, ya me estaba adelantando. El Zero Trust parte de lo que es la seguridad física, que anteriormente, pues, sabemos que hace muchas décadas atrás era lo que solíamos nosotros preocuparnos, que cómo protegíamos, por ejemplo, el acceso al salón de servidores,
cómo poníamos, no sé, sensores o algo que nos permitiera, o candados muy seguros, muy fuertes, muy grandes, por ejemplo, o más puertas sobre nuestros centros de datos. Bien, la seguridad obviamente fue evolucionando al punto donde, digamos, delegamos la seguridad a nivel de la red, normalmente basándonos en un firewall que detectara anormalidades, como también detectara o pudiésemos establecer reglas de acceso también dentro de una red. Pues hoy en día va más allá, ahora es identidad, que era justamente lo que les estaba mencionando. Este es el nuevo perímetro y este es uno de los que, pues, es foco de ataque de los atacantes porque definitivamente rompe las barreras o de las posibilidades, por ejemplo, ¿no? Ya el atacante no tendría que ir a la oficina y tener que tal vez entrarse al centro de datos para poder vulnerar una identidad, sino ya en este caso estamos hablando de que con la llegada de la nube, que no es mala, por cierto, obviamente, sino es todo lo contrario, pues también representa nuevos retos, donde pues el acceso se puede dar desde cualquier dispositivo, dependiendo de los controles, pero al final lo que quiero decir es que podríamos acceder desde cualquier lugar, desde Internet, siempre y cuando tengamos un dispositivo con acceso a Internet, es ya de ahí en adelante, pues no hay límites. Bien. Ahora, con eso justamente era lo que les quería mencionar, el tema de los principios. Tenemos 3 principios dentro de Zero Trust, donde vuelvo y recalco, Zero Trust no es una tecnología, es una estrategia o es una filosofía. Bien. Tenemos el número 1 que sería, digamos, validar explícitamente. ¿Qué vendría o qué significa eso? Significa de que nunca, absolutamente, no importa si es el presidente de la República, no importa si es un ministro, si es un CEO de una empresa, sea quien sea, el rol que tenga tiene que siempre validarse. Bien, ¿qué cosas solemos nosotros normalmente validar? Por ejemplo, obviamente el usuario y la contraseña, claramente, a dónde quiere acceder y además de eso, desde dónde accede, que puede ser, por ejemplo, un dispositivo personal, un dispositivo corporativo, un dispositivo que cumple con políticas o no de la empresa. Pudiésemos analizar también desde dónde, en este caso, ubicación geográfica, por ejemplo. Podemos también detectar riesgos, analizar, por ejemplo, en qué nivel de riesgo se encuentra el usuario o la sesión por la cual se está conectando, por ejemplo. Les doy un caso breve. Si yo hoy estoy en Panamá, pero en 15 minutos me conecto desde, no sé, Colombia o quizás, digamos, Perú, por ejemplo, pues eso humanamente no es posible, ni siquiera en el avión más veloz del mundo. Bien, primero solamente con pasar a llegar a un aeropuerto, pues definitivamente ya me toma más de 15 minutos, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, digamos, elevan el riesgo de un usuario y por ende, ahí es donde entra el tema de la validación y definitivamente cerramos entonces accesos, ¿bien? Eso en el pasado no era impensable, era decir, uy, ¿cómo yo logro detectar este tipo de situaciones? ¿Cómo, por ejemplo, controlo ese tipo de accesos que pueden ser riesgosos? Claramente en ese entonces, estamos hablando hace muchos años atrás, ni siquiera el tema de Machine Learning era algo, uno, no era accesible y dos, no era muy común ni tampoco existían las habilidades suficientes en aquel entonces para poder tener esto en una organización. Tenemos el segundo principio, bien, que sería el mínimo privilegio necesario. En este caso, el mínimo privilegio necesario se enfoca mucho en si algo tú no lo necesitas, bien, simplemente no lo debes obtener. Ejemplo, digamos que yo tengo un rol dentro de una organización, bien, que puede ser un rol, no sé, puede ser algo, puedo ser de soporte técnico. Perfecto, yo me voy a enfocar a, no sé, gestionar dispositivos, a quizás ahí manejar algunas funciones, por ejemplo, de un usuario relacionado a soporte técnico. Sin embargo, mi rol no tiene nada que ver quizás con seguridad o quizás nada que ver con
no sé, pudiésemos decir redes, por ejemplo. Pero resulta que en mi organización me dieron un rol que puedo hacer de todo, a pesar de que mi función, digamos, o sea, mis labores como tal, son mucho más limitadas. Digamos que en la organización me entregan un rol que tiene privilegios que ni siquiera voy a utilizar. Eso representa un riesgo, porque donde un atacante, por ejemplo, llegue a un usuario donde quizás no tenga los máximos controles necesarios de seguridad y vea que tiene tantos privilegios, obviamente va a ser como su principal eh, punto de ataque, por ejemplo, ¿no? Así que eso es una de las cosas que se recomienda siempre, es cerrar lo mínimo posible. Si la persona nada más es de soporte, se le da soporte. Si es de redes, solamente de redes. Y si es de seguridad, solamente se le dan roles de seguridad. Y va más allá, inclusive no solamente en temas de roles, también en temas de accesos, no sé, aplicaciones. Hablemos también de accesos relacionados a redes. Quizás no todos los usuarios deben acceder a todas las redes, por ejemplo, de una compañía. Eh, Así que bueno, eso es un poco de las cosas que normalmente se suelen recomendar en este tipo de principios. Y por último, asumir la brecha. Asumir la brecha, pues básicamente representa de estar en modo alerta, ¿ok? Como decimos, modo juega vivo, pero no juega vivo en el sentido malo, sino obviamente de estar pendiente, ¿no? Eso es particularmente asumir la brecha, o sea, primero nunca confiarnos, no decir, ah, no, él es pana, que de hecho, obviamente, pues también entra en el principio número 1 de verificar explícitamente, pero también es, pues, siempre sospechar. Cualquier cosa que parezca sospechoso, pues presten atención. Eso es justamente lo que busca esta parte de asumir la brecha. Bien. A ver, el tema de Zero Trust, de hecho, no es algo nuevo, por cierto. Quizás ahora lo estamos escuchando más y más y más en la mayoría de las tecnologías nuevas que van saliendo y que tengan alguna característica o capacidad de seguridad, pues ahora básicamente le agregan digamos, este término de Zero Trust que cumple de cierta forma, dependiendo del tipo de servicio o de tecnología, pues puede cumplir en alguno de los principios que ven ahí o en todos también. Pero esto viene hace mucho atrás, esto viene quizás, como lo ven acá, 2004, donde nace el término de cero confianza y luego eso fue poquito a poco madurando. Sabemos que en el 2004 no existían todas las tecnologías que hoy existen. Sabemos que, por ejemplo, en el 2004 e incluso el tema de nube era algo que ni siquiera era poco pensable, quizás apenas estaban haciendo Amazon Web Services, por ejemplo, y pues definitivamente no era algo que pensaba que se iba a tener un boom como el que hoy día tenemos, por ejemplo, ¿no? Poco a poco ha ido evolucionando. Hoy en día pues ya estamos hablando de muchos otros términos, ¿bien? En este caso, digamos que Microsoft 2016 lanzó lo que era Conditional Access, que cambió mucho la forma de ver lo que sería la estrategia de Zero Trust basado en identidad puntualmente. Y hoy en día ya estamos hablando de que, aunque es difícil, aunque a veces es impensable, la adopción de multifactor de autenticación basado en passwordless, bien, en otras palabras, sin contraseñas, ya es algo que incluso se recomienda, bien. Que por cierto, pues, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Eso nos lleva puntualmente al tema de la arquitectura de Zero Trust. Bien, esto es una arquitectura que de hecho ha sido creada por Microsoft, sin embargo también hay ¿cómo se llama? De The Open Group, que son los mismos que crearon ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre de la certificación. Bien, no importa. Asimismo, hay muchas organizaciones, el NIST también inclusive creó su propio marco de trabajo, pero quizás el que más limpio se ve y que normalmente pues también involucra más tecnologías de Microsoft es esta arquitectura que ven en pantalla. Bien, que por cierto, digamos, tirando un poco las flores a un lado, Microsoft definitivamente es la compañía que más servicios de seguridad brinda bajo un mismo paraguas. Bien,
creo que no hay ninguna otra empresa en el mundo, ni siquiera aquellas que solamente son enfocadas en seguridad, que brinde una gama de soluciones comprensivas de la forma en cómo Microsoft las ofrece. Bien, sabemos que tiene soluciones para básicamente casi todas las necesidades de seguridad que hoy existen. Bien, ahora esto, digamos, como lo ven acá, lo traducimos de esta forma, donde normalmente lo que vemos a la izquierda, que son, digamos, los puntos de acceso. Esto se lee de izquierda a derecha, por cierto. Desde izquierda es desde dónde se accede, ya sea a través de un acceso humano o no humano, que puede ser una aplicación, o a través de los endpoints, que es como el camino o es el medio por el cual yo accedo justamente a la organización, que puede ser un archivo, que puede ser una aplicación, que puede ser una red, puede ser lo que sea. ¿Bien? Entonces, todo esto, como lo ven aquí en pantalla, permítame acá, pues específicamente tenemos que preocuparnos para protegerlo. Bien, Eh, claramente es, digamos, uno de los principales puntos de ataque de los adversarios. Bien, que en este caso, o de los cibercriminales también llamados. En este caso, por ejemplo, identidades, como les mencioné, es uno de los principales, pero también igual tenemos endpoints, donde tratan de buscar, por ejemplo, vulnerabilidades, sistemas comprometidos, sistemas sin soporte y así muchas otras cosas más. Ahora, a partir de ello, pues tenemos lo que sería, obviamente, por decirlo así, el control, ¿no? Dónde ocurre justamente ese tema de controlar el mínimo acceso, siempre validar, nunca confiar, etcétera, ¿no? Bien, el corazón de todo esto básicamente es esta parte del Zero Trust Policies, o sea, quién es el engranaje que está constantemente evaluando, por ejemplo, todo lo que sería los accesos a la información, al finalmente, ¿no? Y dentro y arriba de la información está aplicaciones, está base de datos, está sistemas operativos, están las redes y así, ¿no? Bien, este señorito es el que se va a encargar. Bien, o aquí es donde sucede la magia principalmente. Pero digamos que se apoya, obviamente, en otros componentes, como lo ven acá en pantalla, como por ejemplo el tema de optimización de políticas, donde siempre se van a estar evaluando, donde siempre se van a estar mejorando, siempre se van a hacer como esos refuerzos de cómo se aplican, ¿ok? Básicamente es apoyo al tema de la aplicabilidad de las políticas de cero confianza. Y por otro lado, tenemos también, obviamente, lo que es la protección continua, o sea, quién o cómo nosotros vamos a estar siempre, por ejemplo, tratando de proteger, de gobernar, de monitorear, etcétera, etcétera. Y ahora cuando vean tecnologías van a entender un poquito mejor. Bien. Y por último, tenemos en este caso ya, pues obviamente, el entorno que vamos a proteger. Bien. Empezamos desde los puntos de acceso, luego cómo se controlan y finalmente para qué se controlan. Es justamente para proteger esta información, ¿no? Donde tendríamos, pues obviamente, eso no va a cambiar, el tema de las redes, pues tenemos igualmente que proteger el perímetro, ¿bien? Sin embargo, también hay que proteger más allá. Por ejemplo, a partir de eso, el perímetro, ya entramos lo que es ya la joya de la corona. Bueno, de hecho, esto vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar infraestructura. Aquí entra todo. Aquí entra servidores, que es lo más común. Entra contenedores, que es algo que poco a poco está tomando más fuerza. Por ejemplo, también en Panamá. Hablamos también de servicios PaaS, ¿ok? Porque no todo en la nube, obviamente, en máquinas virtuales, sino hoy en día ya se están viendo muchas otras cosas. Ejemplo, funciones, ejemplo, app services, ejemplo, bueno, inclusive no solamente servicios computacionales, sino otros servicios PaaS, base de datos, así. Bien, y a nivel de aplicaciones, en este caso es un poco amplio, depende del tipo de aplicación. Por ejemplo, si es una aplicación SaaS, se suelen proteger con herramientas que no vamos a hablar el día de hoy, pero por ejemplo, para darles un vistazo, pudiésemos mencionar Defender for Cloud Apps, que es como el CASB de Microsoft. Y luego tenemos también para
aplicaciones, por ejemplo, en este caso on-premises, que ya aquí estaríamos hablando inclusive de desarrollos propios, por ejemplo, y particularmente una de las herramientas que brinda Microsoft para cubrir este tema, por ejemplo, está ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el GitHub, se me fue el nombre, el de security, se me acaba de escapar. Así como también tenemos Defender for Cloud, que también nos ayuda, por ejemplo, a detectar quizás backdoors, detectar, por ejemplo, secretos que estén, no sé, quemados en el código de la aplicación, por ejemplo, que eso no debería ser así, por ejemplo. Y, se me fue el nombre, el de GitHub. Advanced Security, creo que se llama. Bien, y por último, obviamente, tenemos la información, que es al final lo que más nos debería preocupar. Muchas veces he tenido conversaciones donde nos enfocamos tanto en todo lo que va arriba de la información que al final dejamos y ni nos preocupamos de lo que esté guardado, cómo se esté protegiendo esa información, por ejemplo, y cómo esa información puede ser compartida, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya entran otros asuntos, quizás hoy no lo vamos a hablar, o de alguna forma indirectamente sí lo protegemos, pero hay otros componentes de Microsoft como Purview que pues van mucho más allá, ¿no? Que se enfocan más en los datos, más en la información que otros componentes particularmente de Azure. Bien, ok. Dicho eso, les voy a hablar ahorita y vamos a ir ya un poco más en materia, les voy a mostrar un poquito de cada una de estas características. Bien. Bien, se resume en lo siguiente. Como les había mencionado, identidad, pues obviamente está Entra ID con todas las funcionalidades que son parte de la gama premium, como por ejemplo Conditional Access es uno de ellos. Está el tema de definitivamente, ¿cómo se llama? Perdón, pensé que había puesto el mute. Tenemos también lo que sería la parte de gobernanza, PIM, etcétera. Ya, pues, yéndonos un poco más también al lado derecho, que también vamos a hablar del tema de Azure. De hecho, estos serían los temas que vamos a hablar, ¿no? Defender for Cloud es, digamos, uno de los componentes, una de las soluciones más completas que nos van a ayudar dentro de Azure. No sabemos hasta cuánto tiempo va a estar dentro de Azure. Ya Sentinel se lo están llevando hacia la consola de Microsoft Security. Pero bueno, al menos Defender todavía sigue siendo en el entorno de Azure porque obviamente sirve para proteger Azure. Ya sea desde la perspectiva, por ejemplo, de postura de seguridad, ¿bien? Que definitivamente es muy bueno y de hecho es necesario en muchos de los casos tener visibilidad de cómo estoy y para luego obviamente saber cómo protejo. Y luego tienes la protección ya directa con Defender for Cloud, que es el que se conoce como Cloud Workload Protection. Y bueno, sin dejar atrás obviamente todas las consideraciones especiales a nivel de seguridad. No sé si ustedes habrán escuchado lo que se llama defensa en profundidad. Bien, es un concepto también de ciberseguridad que busca justamente proteger cada una de esas capas, como por ejemplo la seguridad física, la seguridad de perimetral, la seguridad de redes, la seguridad a nivel también del host, que vendría siendo, por ejemplo, un servidor. Luego, obviamente, el tema es, bueno, dentro del host estaría sistema operativo, después de ahí ya entraría aplicaciones, entraría datos finalmente, y pues ese sería el último punto de la capa, ¿no? Eso también se alinea con esto, con el tema de Zero Trust. O sea, si ustedes manejan, de hecho, o sea, son dos cosas paralelas, pero que también al mismo tiempo deben ir combinadas, ¿ok? Así que muy importante. Bien, para no aburrirles, pues básicamente vamos a ir a conocer un poquito el tema de cada uno de estos. Primero, entender el tema de identidad. Ya les mencionaba que es muy importante y sí, y ustedes dirán, pero Gary, ¿qué tiene que ver esto con Azure? Pues a mí me gustan son manejar máquinas virtuales, etcétera. Pero tengan en cuenta que es extremadamente relevante. Azure no sería un entorno seguro si no, obviamente, protegen el tema de identidad. No tienen idea cuántos casos yo vi y que viví también incluso de que se habían vulnerado entornos de Azure completos. Estoy hablando de tenants. Gracias a Dios los atacantes eran
inofensivos porque pues no, digamos, no se llevaban la información, no se la extraían, no pedían secuestros, sino lo único que hacían era, mira, te pude vulnerar, ahora voy a hacer minería, ¿ok? Y entonces comenzaban a minar, creaban entornos grandísimos, sobre todo de contenedores principalmente, y con eso, pues obviamente ellos lo que hacían eso, o el objetivo de ellos era, con esa infraestructura que creaban, iban a tener un retorno, o sea, de la minería que ellos hacían, de bitcoins, por ejemplo, ellos obviamente recibían pagos por eso, pero a costa de, obviamente, la empresa a la cual ellos habían vulnerado su entorno. ¿Cuál era digamos, cuál era el problema que generaba para esa empresa? Era que los costos de consumo de Azure se podían estar elevando a 100, 200 mil dólares en un solo mes, por ejemplo. Obviamente eso es un gran problema, pero pues aún así puede ser inofensivo dependiendo del tamaño de la empresa, y pues también quizás la información puede valer más de esa empresa que lo que le realizaron. Primero porque incluso ni siquiera le afectaría quizás la reputación. Bien, si nadie se dio cuenta y ellos, bueno, ni modo, les vino la factura más alta, hicieron sus arreglos, eliminaron, sacaron todo lo que había sido vulnerado y bueno, ya está, no pasó nada. Pero créanme que es mucho peor el tema de reputación. Bien. Bien. De hecho, ni siquiera afectaba las operaciones tampoco. Ahora, ¿cómo yo protejo? ¿Cuál es la mejor estrategia, por ejemplo, de identidad? Justamente es passwordless. No sé si ustedes habrán vivido esa experiencia, pues básicamente passwordless funciona, les voy a mostrar por acá. Por ejemplo, si yo me conecto a portal.azure.com, bien, al conectarme acá, yo puedo colocar, no sé, Gary Lezama, así como ven, Gary, esta es mi cuenta de Hotmail. No, vamos a colocar Gary-bajo. Ajá. Yo todavía uso Hotmail, por cierto. Bien, entonces, miren, aquí tenemos el primer ejemplo. Esto que ven en pantalla, pues básicamente solamente coloqué mi correo y no me pidió más nada. Él me dice, ok, Gary, ahora, ¿cómo te quieres loguear? Por ejemplo, para eso yo lo que hago es que me voy al móvil, obviamente, bien, y tengo que acceder o tengo que aprobar esto. Bien, entonces me conecto, déjenme conectarme aquí a la aplicación. Déjenme poner acá. Bien, me conecto. Bien, nos conectamos acá, listo, perfecto. Y me conecto a la pantalla. Entonces, tenemos por un lado lo que es mi teléfono. Vamos a ver. Uy, ¿qué le pasó? Ok, aquí ya lo tiene. Déjeme mover esto. No me deja moverlo. Ok, bueno. Vamos a ponerlo aquí. Yo lo que hago es que obviamente selecciono esto y al momento de obviamente loguearme, me va a llegar una notificación al teléfono móvil, que le damos clic. Y entonces, como se dan cuenta, pues básicamente me dice, hey, ¿sabes qué? Selecciona este número dentro de tu teléfono. De hecho, esta no es la mejor opción. La mejor opción es que tú tengas que typear justamente el dígito dentro de tu teléfono. Y una vez yo typeo, él me va a pedir validarme con el teléfono, ¿ok? Eso ya cumple directamente el principio de, diría, eso se llama el principio de multifactor de autenticación, que es, uno, el primero es validar algo que solamente tú sabes. Bien, en este caso, ajá, ya lo coloco. Bueno, ahora sí coloco un dígito. Si se dan cuenta,
todavía puede mejorar este proceso de passwordless. ¿Por qué? Porque también es recomendable que él muestre desde dónde se está conectando esta aplicación, ¿ok? O perdón, de dónde viene esta petición. Si es una aplicación de Azure, si es de Office 365 o si es cualquier otra aplicación, pues definitivamente sería bueno que se maneje por acá. Bien. Ahora, como les mencionaba, él cumple a ver, esta estrategia de passwordless cumple con los principios básicos de multifactor, que es, uno, algo que tú sabes y que solamente tú debes saber, que en este caso es el código. Dos, el tema de algo que tú eres, perdón, algo que tú tienes y que es difícil de replicar. Ejemplo, el dispositivo móvil. Bien. Y tres, entonces sería algo que tú eres, que en este caso fue mi huella dactilar. Bien, con cumplir esos tres principios del MFA ya es suficiente. Bien, por eso Passwordless se vuelve una herramienta bastante poderosa, porque quizás una contraseña puede ser fácil de hackear, pero un dígito aleatorio, vamos, tienes entre 1 a 99 oportunidades y probablemente a la tercera, al haber fallado la tercera, ya entra ID y te dice, te bloqueo la cuenta. Bien, porque justamente es probable que no seas tú quien esté tratando de autenticarte. Bien. Ok, de hecho, pues justamente las razones por las cuales Passwordless es recomendado, porque uno, es conveniente, es bastante fácil, si se dieron cuenta, primero no tuve que typear nada más puse dos dígitos, lo validé en el teléfono con la huella dactilar y ya está. Quizás el único problema es al principio de la configuración, que obviamente tengo yo que instalar la aplicación de Authenticator, pues además de eso tengo que configurar mi cuenta y de ahí me olvido. Bien, por ejemplo, para que tenga una idea, Microsoft desde el 2020, Microsoft ya usa el tema de passwordless para los empleados a nivel mundial y además de eso Microsoft ya ni siquiera tiene que mandar políticas de cambiar contraseñas cada 40 o 60 días. Ya Microsoft ni siquiera pide contraseñas, ¿ok? Yo no recuerdo la última vez cuando yo llegué a utilizar una contraseña estando dentro de Microsoft. Así que, de hecho, creo que sí fue una aplicación legacy, muy legacy, que tuve que acceder y tuve que reiniciar la contraseña porque ya no me acordaba. Ya no lo usábamos. ¿Bien? Y ustedes dirán, Gary, pero eso puede ser un problema. Un problema si ustedes siguen usando aplicaciones legacy, que también es otro problema. Sabemos que ese tipo de aplicaciones no son seguras y ese tipo de accesos, no, mucho menos, basados en Kerberos o NTLM, pues definitivamente no. Bien, entonces, continuando un poco, el tema de Conditional Access. Conditional Access es una función de Entra ID, bien, que te va a permitir, pues, definir múltiples reglas. Básicamente lo vamos a encontrar acá. Permítame un solo segundo. Ah, perdón, voy a cerrar esto. Bien. Por ejemplo, yo tengo dentro de este tenant Entra ID, ¿ok? Y lo vamos a encontrar justamente en la parte de seguridad, porque obviamente es una funcionalidad de seguridad, específicamente en el apartado de proteger o de protección. Conditional Access, digamos, se basa en la creación de políticas. Ejemplo, puedo crear una política que quizás vaya asociado a todos los empleados o vaya para un grupo de empleados que pueden ser VIPs, por ejemplo, y yo puedo definir que esos usuarios pueden conectarse a cierta aplicación, todo eso lo defino en políticas, pero si cumplen las condiciones establecidas. Ejemplo, que el dispositivo, por ejemplo, sea un dispositivo que esté compliance, ¿ok? ¿Por qué? Porque ¿y cómo logra que llegue a compliance? Pues claramente pasando por una serie de políticas. Ejemplo, que el dispositivo esté encriptado, que el dispositivo tenga las actualizaciones necesarias, que tenga una contraseña segura quizás, o métodos de autenticación robustos y así. Bien, eso pueden ser algunos ejemplos. También yo puedo limitar, por ejemplo, que personas no se puedan conectar a su correo electrónico fuera de Panamá, o que no puedan conectarse fuera de, o si se conectan fuera de un IP que puede ser el IP de la empresa,
pues que yo le pida multifactor de autenticación, por ejemplo, ¿no? Esos son políticas que uno va definiendo acá directamente. Bien. Bueno, yo ya en este tenant no tengo, por cierto, no tengo la licencia, se me venció el trial, qué pena, qué vergüenza. Pero bueno, yo había ya creado ciertas políticas anteriormente. Por ejemplo, yo había definido que ciertos países previamente definidos, como no voy a decir aquí cuál es, pero ya lo ven, em, por ejemplo, también para aplicaciones, para grupos o para tipos de usuarios, por ejemplo, para usuarios externos, yo podía definir políticas preestablecidas, ¿no? Perdón, políticas específicas para esos tipos de usuarios que no eran empleados de la empresa. Otros ejemplos también para dispositivos móviles. Por ejemplo, si alguien se conecta desde, no sé, ¿cómo se llama? No sé, un dispositivo Android, bien, puedo aplicarle ciertas políticas. Y si alguien se conecta a un dispositivo iOS, puedo ponerle otro tipo de políticas también, bien. Esas son cosas que básicamente nos va a dar justamente el tema de Conditional Access. Em, Bien, continuando por acá, ya nos queda poco tiempo. Tenemos Entra Identity Protection, que pues, nos va a ayudar para el tema de riesgo de usuarios. Ya saltando un poco, pasando un poquito más rápido el tema de Privilege Identity Management, o también conocido como PIM, nos ayuda entonces para poder gestionar los roles de una forma más eficaz. Tradicionalmente, o digamos, sin este tipo de herramientas, la asignación de roles se hace de forma permanente, o sea, en otras palabras, 24/7. Pero nosotros somos humanos. Ni ustedes ni yo trabajamos 24/7. Bien. Salvo algunos días, ¿no? De quizás ventanas de mantenimiento, etc. Pero los roles no deben estar abiertos 24/7. ¿Por qué? Porque eso obviamente representa un riesgo. Quizás cuando ustedes están durmiendo, un atacante puede estar aprovechando ese tiempo que ustedes están desconectados de su computadora y de quizás las notificaciones de su teléfono y puede estar tratando de vulnerar su cuenta. Bien, en esas horas que ustedes están inactivos. Sin embargo, con el tema de PIN se puede controlar eso. Se puede definir que cuando ustedes necesitan el rol, se abre ese rol o se habilita ese rol. Pero cuando ustedes no lo están usando, simplemente se cierra. Bien, esto es algo extremadamente recomendable. Bien. Entre uno obviamente las características. Tenemos el tema de gobernanza, pues también es fundamental, pues les va a ayudar a ustedes a no solamente abrir y cerrar, sino también a gobernar, valga la redundancia, como lo dice el nombre, la asignación de esos roles. Por ejemplo, si yo tengo un rol desde hace 2 años atrás, pero resulta que yo cambié de posición dentro de la empresa, este tipo de herramientas me va a ayudar a validar de Gary de verdad debería tener ese rol, por ejemplo, lo debería mantener, sí o no, bien. Y eso es lo que justamente nos da este tipo de gobernanzas a través de Access Reviews, bien. Asimismo aplica para aplicaciones y, bueno, aplicaciones y roles nada más, bien. Ahora, pasando un poco la página, hablando también de seguridad a nivel de aplicaciones, una de las cosas que altamente se recomienda es Keyballs. Bien, no sé si lo habrán escuchado, pero Keyball es una solución que ayuda muchísimo para tres cosas. Gestionar llaves que pueden ser usadas para encriptar, por ejemplo, discos, para encriptar almacenamiento, para encriptar base de datos. Nos sirve para manejar secretos, ejemplo, cadenas de conexión, ejemplo, valores que pueden ser una contraseña, por ejemplo, y así muchas otras cosas más. Y tenemos también certificados. Pues claramente el nombre lo dice, sirve para poder gestionar de una forma más segura el certificado, inclusive para la generación de certificados también. Bien, ¿por qué es importante el tema de Keyball? ¿Y por qué se alinea el tema de Zero Trust? Este señorito les va a ayudar justamente
para manejar estas tres cosas de una forma muy segura y con estándares muy altos de seguridad. Eso hace que eleve, por ejemplo, el nivel de seguridad de una aplicación que ustedes estén desarrollando, puede elevar el nivel de seguridad de un almacenamiento, de una base de datos, y así sucesivamente. La verdad que este señorito maneja muy bien estos tres tipos de cosas. Inclusive hay versiones de Keyball que ya se convierten en HCMs, por ejemplo, o también significa eso Hardware Secure Mode. O sea, hardwares que son dedicados únicamente para gestionar esta parte de llaves, secretos y certificados. Bien. Ahora, el tema de redes. Sé que lo habíamos hablado, pues definitivamente a nivel de Zero Trust no se queda atrás lo que es la seguridad perimetral, ya lo habíamos visto. Pues, a ver, aquí lo que vamos a definir son estrategias a alto nivel para permitir o bloquear acceso, por ejemplo. Como también ya tenemos un poquito más la parte de seguridad, bueno, sigue siendo perimetral, pero también nos va a ayudar para poder proteger aplicaciones, sobre todo aplicaciones que están primero en la capa 7 y segundo que están obviamente públicas hacia Internet, como Application Gateway, DDoS Protection, y de hecho ambos pues básicamente hacen fuerza y pues te ayudan a proteger digamos, esa aplicación que puede estar publicada hacia Internet. Perfectamente puede ser una banca en línea, puede ser, no sé, una aplicación e-commerce y así. Por un lado, DDoS Protection ayuda contra ataques de denegación de servicios, obviamente, que suelen ser partes de una botnet, que en este caso puede ser de un gran calibre, ¿bien? Y eso lo va obviamente a mitigar esto. Y por otro lado tenemos el Web Application Firewall a través de Application Gateway o inclusive Frontdoor, que les va a ayudar a ustedes, digamos, justamente a, ¿cómo se llama? A detener esos ataques relacionados a web. Por ejemplo, Cross-Site Scripting obviamente es uno de los que más se visualiza o más de los que se detecta o se mitiga. Y este señorito lo hace, ¿no? Bien, y por otro lado, la protección de red, tenemos el tema de Network Security Groups, que ayuda a filtrar. Recuerden que habíamos hablado del tema del segundo principio, que era entregar el mínimo acceso necesario. Bueno, los Network Security Groups básicamente son como compuertas que van abriendo y cerrando puertos directamente. Yo puedo decir, mira, ábrete nada más el puerto 443, pero el resto de puertos, ciérramelo. Y eso es lo que va a ayudar a esto, ¿no? Y por esa razón es muy importante también el tema de Zero Trust. Bien. Sorry que vaya tan rápido, pero hay mucho material, la verdad que quería yo hablarles a ustedes para que ustedes luego se lleven y puedan, digamos, todavía ir más a profundidad. Private Endpoints, bueno, esto va más alineado al tema de servicios PaaS, que ayuda específicamente a uno a limitar el acceso de esos servicios PaaS a únicamente redes virtuales. Bien, sabemos que la mayoría de los servicios PaaS, ejemplo, base de datos, ejemplo, almacenamientos y así muchas otras cosas más, Keyball, por ejemplo, son servicios que normalmente están, como son servicios PaaS, están publicados hacia Internet. No significa que cualquiera de Internet lo va a poder acceder, pero significa que la forma natural de acceder a ese servicio es a través de, obviamente, un puerto público, que puede estar obviamente controlado por el tema de identidad, por el tema de roles, permisos, etc. Sin embargo, Private Link, bien, a través de Private Endpoints, que ambos son parte de lo mismo, justamente les va a ayudar a ustedes a poder todavía tener mejores controles y poder, digamos, encerrar más en una burbuja este tipo de servicios que pues sabemos que suelen ser más públicos que el resto. Bien, eso es un caso bastante práctico y es altamente recomendable esto. Por otro lado, ya estamos cerrando el tema de seguridad definitivamente en la parte de base de datos, cómputo y almacenamiento. Para la parte de máquinas virtuales, Bastion es lo que se recomienda. ¿Por qué? Porque así
primero no tendrían ustedes que estar abriendo puertos de forma pública. Bastion, como lo dice la palabra, sirve para bueno, sé que esta palabra no es nueva, pero actúa como un jump server, también conocido, ¿no? Que es un servidor intermedio que va a permitir el acceso a escritorios remotos, ya sea para Linux o para Windows, de una forma segura. Ahora, este Jumpbox realmente no es un servidor, es un servicio. Es como decir, me conecto a un servidor a través de una interfaz o a través de un intermediario que sería Azure Bastion. ¿Por qué es más seguro y por qué justamente me ayuda al tema de Zero Trust? Uno, porque ya los usuarios que van a acceder a un servidor o que necesitan acceder a un servidor, pues ya no lo harían a través de los puertos tradicionales ni tampoco los protocolos de comunicación tradicionales. Ya no sería 3389, ya no sería puerto 22, ni mucho menos obviamente vía TLS, perdón, vía TCP. Ahora la comunicación se daría a través de HTTPS, que sabemos que lejos es mucho más seguro que cualquiera de estos mencionados anteriormente, y que de hecho este protocolo de comunicación pues se encripta a través del protocolo de TLS. Bien, entonces ambos obviamente hacen que el acceso sea más robusto. Y además de eso, no está de más, para poder llegar hacia Bastion, tendríamos que haber pasado por todos los otros componentes anteriores que mencioné, como Conditional Access, como por ejemplo PIM también, y eso hace que eleve el nivel de seguridad. Bien, así que es una muy buena opción también que va alineado al tema de Zero Trust. Máquinas virtuales igualmente ya más relacionados al disco de la máquina. La buena práctica de encriptar también hace que nos ayude a cumplir con varios principios, como por ejemplo nunca confiar, siempre, asumir la brecha, perdón, sería que en este caso es decir, hey, yo no me voy a confiar, por más que yo tenga el mejor EDR, o por más que yo tenga el mejor firewall, o por más que yo tenga actualizado mi sistema operativo de los parches y todo esto, igualmente el disco debería protegerse. Si se puede proteger, ¿por qué no protegerlo? ¿Y de qué forma lo protegeríamos? ¿O le agregaríamos protección? Con la encriptación de los mismos. Bien. Luego el tema de almacenamiento, pues cuando hablamos de almacenamiento hay varias estrategias para poder cumplir con esta estrategia de Zero Trust. Uno, claramente los accesos, pero fuera de eso el tema de la gestión de llaves. ¿Cómo lo manejamos mejor? Pues obviamente con Key-Vault. Ya lo habíamos mencionado. Key-Vault es la herramienta la solución por excelencia para la gestión de llaves. Y si Key-Vault se enfoca en eso, ¿por qué no darle la responsabilidad de manejar eso por su lado? Bien, delegar ese tipo de encriptaciones. Y bueno, ya el tema de permisos, ya lo habíamos mencionado, también el tema de, ¿cómo se llama? La conexión a nivel de redes. Las cuentas de almacenamiento, si no necesitan accederse de forma pública, entonces lo ideal es que se le aplique los controles de red como Private Endpoints, que es parte de Private Link. Bien. Bien, base de datos ya sería igualmente el mismo principio de defensa en profundidad, proteger desde la red, o sea, cómo lo vinculo a una red, cómo protejo esa red para que de una forma segura puedan acceder a la base de datos, cómo manejo mejor el acceso a la base de datos. Por ejemplo, la autenticación de SQL es malísima, altamente vulnerable. Lo ideal es mejor manejarla con, por ejemplo, Entra ID si se pudiese, si no, en el peor de los casos, Windows Authentication. El tema de Threat Protection, el análisis, por ejemplo, o protección contra ataques comunes como SQL Injection, el tema de protección de la información, que es lo que contiene la base de datos, cómo la clasifico, cómo, por ejemplo, le aplico controles, enmascaramiento, o eso se llama data masking, cómo luego, por ejemplo, le aplico, no sé, seguridad de fila, protección, no sé, para que las personas, digamos, yo tengo acceso a usuarios o información solamente de Panamá. Eso sería también proteger la información dentro de una base de datos, ¿no? Y ese tipo de
característica se llama protección de fila. Y por último, pues los datos como tales, más que todo la aplicación de encriptación. ¿Ok? Como yo encripto, también no solamente encriptación en reposo, sino también encriptación en uso. O sea, cuando alguien está, cuando mi máquina virtual o mi servidor está accediendo a la base de datos, la memoria y el disco, ese proceso yo lo puedo encriptar. Y eso se conoce como encriptación en uso y que, bueno, en SQL particularmente se llama, ¿cómo se llama esto? Always Encrypt. Bien. Bien, por último, ahora sí, disculpen que me he robado un par de minutos más, la confianza cero o Zero Trust con Defender for Cloud. Otro punto bastante importante, relevante, pues uno nos ayuda a tener, la postura total de la empresa, ¿ok? O de la organización o de la suscripción, o sea, como sea que usted le llame. Y no solamente en Azure, inclusive hasta se extrapola a otras nubes como Amazon, GCP. Y él lo que ayuda justamente es a detectar cómo está todo bien configurado, qué cosas pueden haber vulnerables o no, por ejemplo, y además de eso puede ayudarles a ustedes a detectar cuáles pueden ser posibles caminos de ataque. O sea, quizás si ustedes no lo ven, de que si una máquina virtual tiene el puerto publicado 3389, tiene un IP público, esa máquina virtual tiene privilegios sobre una base de datos y también al mismo tiempo sobre una cuenta de almacenamiento, estamos hablando de que esa máquina puede generar una reacción en cadena. O sea, si el atacante entra por esos puertos y por ese IP público, sin tener Bastion y ese tipo de cosas, entonces puede moverse lateralmente y puede llegar a información que pueda ser sensitiva para la empresa. Esos son detalles que, por ejemplo, este tipo de soluciones a través de Defender for Cloud no lo van a brindar. Bien. Y bueno, pues en la parte de Defender, además del tema de postura de seguridad, tenemos la parte de protección de los datos, protección de los recursos de Azure, que ya les había mencionado, pues él cubre bastante todo, es bastante completo las distintas servicios de Azure, ¿ok? Ejemplo, pues tenemos servidores claramente. Dentro de los servidores tenemos la posibilidad también de tener análisis de vulnerabilidades. Eso definitivamente es importantísimo porque pues teniendo en consideración el principio de asumir la brecha también, estaríamos abriendo las puertas a que los atacantes puedan tomar esas vulnerabilidades documentadas obviamente con los CVEs y puedan explotar los sistemas, ¿ok? Puedan acceder, puedan, no sé, inclusive moverse a partir de un servidor vulnerado y puedan luego por ahí entrarse a su organización como tal y hacer un daño mayor, ¿bien? Este tema de vulnerability management, pues nos acerca a tener una visibilidad más clara, más concisa de qué tengo yo que priorizar, por ejemplo, de actualizaciones, de parches y todo eso, para poder evitar un posible ataque. Bien. No solamente máquinas virtuales, también esto se extiende a storage, a redes, a keyballs, a muchas otras cosas. Por ejemplo, en el caso de storage, actúa como si fuera un antivirus o como un EDR para un storage, porque detecta, por ejemplo, obviamente las cosas, analiza todo lo que hay guardado en esa cuenta de almacenamiento, detecta posibles malwares, pero además de eso se va más allá. Él detecta cuando hay accesos anormales, o sea, digamos que alguien comenzó a acceder cuando nunca había accedido y además de eso comenzó a hacer ciertas actividades, eso hace que se levanten ese tipo de alertas, por ejemplo. Así como puede detectar información sensitiva, puede detectar comportamientos inadecuados, abuso de o fuga de información y así. Bien. Y para cerrar, pues básicamente este tema de seguridad relacionada a las aplicaciones a nivel de DevOps. Bien. Esto es relativamente nuevo, ya tiene como 2 años
igual sigue siendo lo más nuevo que se ha lanzado a nivel de Defender for Cloud, que ayuda justamente a todo lo que ven acá en pantalla. Por ejemplo, análisis de vulnerabilidades del código fuente de una aplicación, vulnerabilidades también a nivel de, no sé, snippets y ese tipo de cosas que son normalmente open source. Quizás, no sé, si mi aplicación está utilizando un NuGet bastante obsoleto y que no me he dado, digamos, la tarea de actualizarlo, entonces definitivamente estamos hablando de que puede representar una vulnerabilidad si obviamente está documentada, ¿no? Secretos que puedan estar expuestos, que puedan estar ahí quemados en el código de la aplicación, pues representan un riesgo y pues claramente otros backdoors y otro tipo de vulnerabilidades. Eso es, a grosso modo, todo lo que les quería hablar. Sé que la mayoría fue presentación, la verdad es que hay mucho material, creo que pudiésemos hacer incluso una segunda parte un poco más práctica, que honestamente era lo que yo quería hacer, pero al final esto, pues creo que deberíamos hacer una segunda parte, definitivamente. Eh, bueno, eso era lo que quería traerles, una pincelada de muchas de las cosas que se puede hacer. Honestamente, esto se puede transformar en un curso de 4 días, para ser honesto, pero eh, pues quería abrirles un poquito la mente de todas las cosas que brinda Azure para el tema de seguridad, obviamente basado en la filosofía de Zero Trust. Bien, y bueno, no sé si hay preguntas, por cierto. Sé que ha ido. Tenemos una pregunta en el chat, Gary, Ajá. de Cristian. Ajá. Lo ideal sería combinar los principios de Zero Trust con políticas de acceso basadas en atributos. Políticas de acceso basado, o sea, la traducción es Role-Based Access Control. Va muy alineado, va muy, muy alineado. De hecho, el tema de Role-Based Access Control también va alineado al tema de PIN. ¿Ok? Nuevamente coloco yo por acá. Bueno, si quieres coloco mejor la vista, ¿no? Que habíamos visto. Y sí, 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 sí. De hecho, o sea, sí, recuerda que Zero Trust, uno de los principios era dar el mínimo privilegio necesario. Y Role-Based Access Control, que es, digamos, la forma en cómo se entregan los roles, pues tiene que ir alineado a eso. Y era lo que mencioné. O sea, si yo, por ejemplo, soy alguien de redes e incluso solamente debería tener acceso a un ambiente de desarrollo, no tienen por qué darme un acceso de global admin a nivel de todo el tenant. Pues claramente eso es un error. Créanme que yo he visto muchas situaciones donde quizás por desconocimiento o quizás por pereza se entregan roles muy privilegiados. Inclusive se entregan roles de más o privilegios de más. Así que, please, tengan siempre en cuenta, uno, dar el mínimo privilegio necesario, vuelvo y lo repito, y además de eso, traten de apalancarse también de herramientas como PIN, les va a ayudar mucho a controlar la apertura y, digamos, o el cierre de ese tipo de roles. O sea, me refiero a la activación y desactivación de un rol, ¿vale? Bien. No sé qué otra pregunta había acá. No sé, si quieren levantar la mano. Si no trabajo puede el micrófono o está el chat. Mientras yo aprovecho, Gary, la última presentación que hiciste No de sé si soy yo, Defender Alexander. of Cloud, de Cloud, Te escucho un sería poco como, entrecortado. No sé si soy yo a ti o es en tu conexión. Ok, creo que te perdí. No sé. Y se escucha entrecortado. Ah, sí. Si quieres, desactiva la ok, cámara, Alex, porque sí, se te escuchaba entrecortado. ajá, ahora sí. ¿Mejoró? Sí, mejoró. Mejor. Gary, aprovechando, la última presentación de Defender Cloud es similar a Sonar Cube. Exacto. De hecho, el Advanced Security sería el homólogo a SonarQube.
todavía tiene más capacidades, más similitud a SonarQube. De hecho, le están lanzando nuevas cosas que todavía homologa más esa parte. Nice. Y bueno, otra pregunta, igual, ¿qué consejos, tanto a mí como a los otros asistentes, de qué certificaciones estudiar, ya que lo que enseñaste es un big picture y esto es súper exhaustivo, es bastante grande, pero qué certificaciones nos dan un poquito de cómo entender cada cosa? Ok, vamos a dividirlo en dos puntos. Por ejemplo, si les gustaría ver más todo lo que yo he hablado hoy, y básicamente lo que está marcado aquí en azul, sería la certificación AZ500, que habla sobre Azure o Security en Azure, o seguridad en Azure, ¿no? Azure Security. Em, y por otro lado, si todavía quieren expandir un poco más, de hecho hay más caminos, por cierto, pero uno quizás pudiese ser la certificación por la línea de ciberseguridad también llamada SC200, que si bien es cierto su enfoque es más para alguien de operaciones de ciberseguridad, pero por lo menos te ayuda y te da a entender, digamos, cuáles son todas las herramientas de Microsoft a nivel de protección, o sea, toda la gama de Defender, todo lo que ustedes ven acá abajo, en resumen, vamos a marcarlo por acá. Todo esto que ven aquí lo cubren en ese curso o en esa certificación. Defender, tanto, incluso el Defender for Cloud que habíamos visto, como también el Sentinel también. Y por último, este sería el SC200, le coloco aquí, SC200. Y luego tienes el de protección de la información, que ya entra principalmente Purview, ¿ok? Purview. Y ese se llama SC300. No me acuerdo el nombre, se llama algo así, Information Protection o alguna cosa rara relacionada a protección de la información. Tienen grupo de Microsoft Academy. No sé, Alexander, ahí sí puedes responder. Sí, no sé a qué te refieres, Cristian, con Microsoft Microsoft Academy. Academy, si nos puedes ampliar. Sí, o sea, un grupo de Microsoft Academy. Sí, me dejó fuera de base. Mm, Bueno, no sé si hay otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Gary, ok, espera. Un grupo en el que hablan de las elecciones. Ya. Bueno, Cristian, te invito. Aquí coloqué tanto el Meetup como los LinkedIn en Group. Ujú, Y por ahora esos son los canales de comunicación que tenemos. De igual forma, ahí enviamos cuando ahorita, por ejemplo, viene el Microsoft Ignite. ujú. Voy a enviar, voy a repostear el evento del Microsoft Ignite, que casualmente ellos para este evento regalan voucher o diferentes concursos donde tú aprendes y luego puedes hacer una certificación, a veces pagada al 100% por ellos o al 50%. Correcto, correcto. Bien, Bueno, Gary, te voy a tomar súper. la palabra de la parte 2 para cuando se pueda. No, sí, súper, súper. Es que, o sea, vuelvo y repito, todo lo que yo di básicamente se da en el curso AZ500 y son 4 días de curso, ¿eh? Así que por eso lo traté de condensar lo más posible en una hora, pero era para poder abrirle un poco el espectro y definitivamente no, con muchísimo gusto, Alexander, pues sería bueno hacer una segunda sesión ya para ir un poquito más en detalle, quizás nos comamos un poco el pastel ya con más calma, ¿no? Listo, te agradecemos, Gary, y agradecemos a toda la comunidad. Muchas gracias por asistir. Bien.
Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Gracias. Feliz noche. Nos vemos.